Marion A. Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 6. Pagamos nuestras deudas. En algún punto, durante los primeros meses de su incipiente amistad con el rey, Alastor supo que tarde o temprano tendría que confesarlo, su trato con Charlie. Fue, sin duda, la conversación más incómoda que había tenido con Lucifer hasta ahora. El recuerdo aún estaba fresco, las voces subiendo de volumen, la sala entera vibrando con la energía de sus poderes enfrentados, destellos verdes y dorados iluminando las paredes. Un combate verbal que pronto se tornó físico, donde ninguno cedía. El rey lo acusaba de haber manipulado a su hija, y Alastor defendía con uñas y dientes la validez de aquel acuerdo. Fue Charlie, su radiante princesa, quien detuvo la confrontación. Mostrando todos sus colores y la determinación que el mismo Alastor había cultivado en ella, se interpuso entre ambos y los enfrentó con una franqueza desarmante. Le echó en cara a su padre que había tenido que recurrir a un Overlord porque él nunca estaba presente, y a Alastor, le recordó que había aceptado el trato solo porque se había encargado de que fuera con condiciones con las que ella se sintiera cómoda. Charlie ya no era una niña, con más de 200 años, era una adulta que podía tomar sus propias decisiones, incluso negociar con un demonio de su talla. Las palabras de la princesa los dejaron a ambos en silencio. El resultado fue un mutismo incómodo. Lucifer y Alastor pasaron casi una semana sin dirigirse la palabra. El orgullo los mantenía distantes, pero el peso de la situación exigía algo más. Finalmente, fue el rey quien hizo de tripas corazón y retomó la conversación. No le gustaba lo que había pasado, pero entendía que no podía borrar lo ocurrido. Sin embargo, si quería que esa paz incipiente entre ambos se consolidara, su hija debía quedar fuera del juego. Alastor se negó en un inicio. Para él, un trato era sagrado, ni siquiera aunque quisiera podría revocarlo. Consideraba una falta de respeto trivializar un pacto de ese tipo con exigencias tan banales como pedir que le alcanzaran la sal, por favor. Romper un acuerdo con Charlie sería lo mismo que deshonrar la confianza que ella había puesto en él. La solución llegó del propio rey. Lucifer propuso un nuevo trato, él ocuparía el lugar de su hija. A ojos externos, aquello equivalía a reconocer públicamente que la palabra de Charlie tenía un peso tan grande que podía equipararse con la del mismísimo rey. Ambos aceptaron. Y así fue como, durante años, el pelirrojo guardó bajo la manga un favor pendiente del monarca. No era raro en él acumular deudas así, dejarlas madurar como un vino añejo hasta que llegara el momento perfecto para usarlas. Pero tras casi 5 años orbitando alrededor del rey y con una amistad valiosa consolidada, parecía que ese momento se acercaba. Alastor aún esperaba que, llegado el instante, Lucifer accediera sin necesidad de invocar el trato. Pero lo que tenía en mente no era un favor cualquiera, era un anhelo irracional, algo que rozaba lo prohibido. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que había una alta probabilidad de que el ángel caído se negara, aferrado a sus estúpidas razones morales y éticas. Para entender cómo Alastor había llegado a tomar esta decisión, primero debía entenderse todo el proceso por el que pasó, un recorrido que se parecía demasiado al del duelo. Negación. Al día siguiente del baile de presentación de Victoria, la recién nacida hija de Stolas, despertó con una resaca monumental. Su cuerpo se arrastraba entre los restos de una velada demasiado larga, pero su mente seguía atrapada en un punto fijo, la sensación de aquella pequeña en sus brazos. Durante horas, luchó por arrinconar el recuerdo en su caja mental, ese lugar donde almacenaba las emociones incómodas, y lo obligó a reposar bajo llave. Pero pronto comprendió que no podría ignorarlo para siempre, tarde o temprano tendría que abrir la tapa y examinarlo. Intentó hacerlo desde un ángulo puramente analítico, casi científico, como solía procesar todo lo que escapaba a su control. El contacto con la bebé lo había sacudido hasta la médula, ¿pero por qué? ¿Qué mecanismo interno se había activado? La respuesta rondaba en la periferia de sus pensamientos, luchaba por materializarse, pero él la rechazaba con fiereza. No podía ser por un anhelo propio. No podía ser que quisiera un cachorro. Había pasado más de un siglo sin sentir nada remotamente parecido, y no era posible que su Omega decidiera, justo ahora, en este preciso momento de su eternidad, despertar semejante impulso. Así comenzó la negación, la etapa que más tiempo le tomó aceptar siquiera como posibilidad.
Su vida continuó durante algunos días más, arrastrándolo con la rutina de siempre: recados para el rey, reuniones con contratados, tratos cumplidos, mantener el hotel en pie. Incluso se permitió una cita con Rosie en el pueblo caníbal, donde la mujer, perspicaz como siempre, lo acorraló sin piedad. Rosie, aunque no lo digas, sé que algo pasa, le había espetado con esa risa que nunca terminaba de ser ligera. Más te vale procesarlo pronto, para que todos podamos seguir adelante sin tu mal humor rondándonos. Lucifer, por su parte, tampoco fue ajeno al cambio. El rey orbitaba a su alrededor con charlas triviales, chismes absurdos de la realeza, historias improvisadas que no tenían más propósito que distraerlo. Pero Alastor apenas podía concentrarse. A cada pausa de la charla, a cada hueco entre un comentario y otro, la tentación lo asaltaba. Quería preguntar por Victoria. Quería hablar de la bebé, del ulular suave que aún resonaba en sus oídos, del calor diminuto que había sentido en sus brazos. Y no lo hacía. Porque si lo hacía, si dejaba que el nombre escapara de su boca, entonces no habría vuelta atrás. Estaría aceptando lo que se negaba a admitir, que lo quería para sí mismo. Ira. Sus cambios de humor empeoraron con rapidez. No podía creer que esto le estuviera pasando. Ahora, que al fin se encontraba en equilibrio, con una vida que había construido piedra a piedra, con una máscara perfecta que por primera vez en décadas no sentía como una carga. Ahora, precisamente ahora, debía venir ese deseo absurdo a desestabilizar todo. Cualquier cosa lo hacía explotar. Demonios en la calle, pecadores en busca de redención, cualquiera que osara mirarlo con menos respeto del que creía merecer era castigado con una sonrisa cortante y un despliegue innecesario de poder. No era el mismo, o quizá, en el fondo, lo era demasiado. El punto de quiebre llegó con Vox. El demonio de la televisión lo había estado provocando, como siempre, con esa voz que se colaba en cada esquina del distrito de entretenimiento. Las transmisiones invadieron una vez más las pantallas a su alrededor, proyectando su silueta artificial con el mismo mensaje de siempre: puedo darte lo que quieras, Alastor, lo que sea, si tan solo me dejas estar contigo. Esa frase fue la chispa que encendió la mecha. La frecuencia en la que solo ellos dos podían escucharse se rompió de repente con un grito desgarrador, cargado de electricidad y furia. No provenía de Vox, era la voz del propio Omega, su instinto desatado, rugiendo como un latido reprimido. Alastor, no me puedes dar un cachorro. El alarido atravesó los canales privados como un cuchillo, acompañado de una oleada de estática que sacudió todos los receptores en pentagrama, obligando a Vox a materializarse frente a él, luego de que los cables que lo contenían explotaran. La caja de imágenes se llevó las manos a los costados de su pantalla, como si intentara taparse los oídos, mientras un líquido azul chisporroteaba por las grietas de su cuerpo. Sus ojos se abrieron como si acabara de recibir una confesión íntima. Casi podía jurar que había captado el mensaje, que no era solo interferencia. Alastor lo supo, y ese instante de vulnerabilidad lo enloqueció aún más. La furia creció como un huracán. Su cuerpo se expandió en su forma titánica, sombras que devoraban la calle, y de un zarpazo invisible lanzó a Vox por los aires. El impacto sacudió antenas, rompió señales, dejó al distrito sin luz. Y antes de que el otro pudiera reincorporarse, Alastor lo aplastó contra el suelo con la punta de su zapato, la sonrisa fija, cruel, mientras dentro de sí mismo ardía en una tormenta que no lograba controlar. Negociación. Estaba bien. No era el primer Omega que pasaba por el anhelo insano de poseer un cachorro, nadie se salvaba. A él simplemente le había llegado más tarde de lo normal. Ahora lo único que tenía que hacer era lo que hacían todos los demás: distraerse, mantener la mente ocupada, no dejar que la comezón creciera. En un arranque casi cínico, incluso llegó a considerar lo que otros Omegas solían hacer: buscar un par de alfas, marcarlos y pasar algunos celos acompañado. Pero el recuerdo lo hizo reír en seco. Eso nunca había funcionado para nadie. Precisamente por eso estaban todos condenados aquí abajo. Quizá podía buscar un cachorro que adoptar, como Cestial. ¿Funcionaba para él? No. Pero al pensarlo con calma, frunció el entrecejo. Eso no era lo mismo. Y, lo que era peor, sabía que sería insuficiente. Entonces pensó en Charlie.
Ella lograba tranquilizar el aleteo en su vientre con solo existir, con su sonrisa brillante y esa obstinada bondad que tanto le desesperaba como le encantaba. Tal vez si volcaba toda su atención y protección sobre ella, el instinto se aplacaría. Si eso no era suficiente, siempre quedaba otra vía: ahogar el deseo en trabajo. Los archivos del rey siempre habían sido un laberinto interminable. Decretos acumulados, permisos sin firmar, registros olvidados en cajones. Para cualquier otro, aquello sería una condena. Para Alastor, un terreno fértil donde perderse por semanas. Se dedicó a ello con una devoción casi enfermiza. Clasificó cada documento, corrigió cada error, archivó con precisión milimétrica, y hasta diseñó un sistema de colores y etiquetas que facilitaba búsquedas imposibles. En menos de un mes, todo estaba no solo en orden, sino perfectamente optimizado. Cuando presentó el resultado, Lucifer lo miró con ojos brillantes, como si acabara de recibir el mejor de los regalos. Lucifer, no tengo nada que hacer, exclamó, y su voz sonó más alegre de lo que Alastor lo había escuchado en mucho tiempo. Se dejó caer sobre su trono, estirando los brazos como un niño en vacaciones. Lucifer, ¿sabes lo que significa, Alastor?, continuó, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Significa que estoy oficialmente libre. El pelirrojo arqueó una ceja, divertido por la reacción. Alastor, lo que significa, Majestad, es que ahora tendrá demasiado tiempo para malgastarlo en caprichos triviales. Lucifer, exacto, Lucifer lo señaló con entusiasmo, como si esa hubiera sido la intención desde el principio. Su sonrisa iluminó toda la habitación y Alastor se sintió reconfortado por dentro. El único problema era que ahora ya no tenía nada que hacer. Decidió que ahora volcaría su atención en la princesa. Pero cuando Charlie le agradeció con entusiasmo toda su ayuda por 100ª vez, lo hizo acompañada de una advertencia velada. Su refrigerador estaba saturado de las comidas que Alastor preparaba. Por si acaso, su armario ya no tenía espacio para más cambios con temática de los años 20, y su paciencia estaba llegando al límite. Incluso se atrevió a reír nerviosa cuando él se ofreció a encargarse de planear su boda con Baggy por adelantado. La ex exorcista, sonrojada y furiosa, lo sacó a patadas de la habitación entre gritos indignados. Ya nadie aprecia una mano amiga, pensó, ocultando el pinchazo de tristeza tras su sonrisa habitual. Lucifer, en cambio, jamás le negó compañía. El rey lo dejaba acompañarlo a todas partes, aunque incluso Alastor sabía que había un límite en cuántos patos podían pintar juntos antes de que él mismo decidiera que ya tenía bastante y se fuera en busca de algo más en que entretenerse. Y aún así, Lucifer nunca lo hizo sentir una carga. Lo aceptaba y lo dejaba estar. Alastor decidió probar suerte con Rosie. Su mejor amiga no perdió la oportunidad. Lo arrastró a su taller y lo vistió con cada traje que había diseñado en los últimos años. El pelirrojo, divertido, accedió a modelar todo lo que ella quisiera, riendo entretenido. Incluso se dejó fotografiar para el catálogo que Rosie siempre había querido publicar, prometiéndole regalías de las ventas. Los primeros días fueron alegres, casi liberadores. Se probó chaquetas entalladas, capas dramáticas, sombreros con plumas imposibles, incluso un traje escarlata tan ajustado que apenas podía respirar. La risa compartida con Rosie lo hacía sentir ligero, como si el peso del deseo pudiera disiparse entre lentejuelas y cámaras. Pero la diversión tuvo un límite. Cuando ella sacó la lencería, con esa chispa traviesa en los ojos, Alastor retrocedió de inmediato. Apartó la prenda de un manotazo y salió disparado, despidiéndose con una reverencia exagerada. Alastor, querida, hasta aquí llega la confianza, gritó, mientras escapaba por la puerta, ocultando tras la sonrisa la vergüenza que sentía subiéndole por la garganta. Ni siquiera Rosie, con toda su creatividad e ingenio, pudo distraerlo por completo. Sus encuentros con Box no lograban entretenerlo ya. Después del último desliz, ese grito involuntario que se había filtrado en su frecuencia privada, la caja no dejaba de mirarlo con incomodidad. Cada vez que coincidían en el distrito de entretenimiento, los ojos brillantes de la pantalla se posaban en él con una mezcla de sospecha y curiosidad malsana. Box ya no se limitaba a sus habituales provocaciones. Ahora, lo observaba demasiado tiempo, como si buscara una grieta que le revelara qué había querido decir en realidad.
Alastor lo ignoraba, por supuesto, con la sonrisa fija y el andar seguro de siempre. Pero cuando Box intentaba sacar el tema a flote. Box, así que, ¿estarías interesado en tener un? El pelirrojo ni siquiera lo dejaría terminar esa frase, sin perder la compostura lo despacharía por los aires con un chasquido de dedos, lanzando al demonio mediático contra sus propios anuncios. El choque hacía que la señal se distorsionara en toda la ciudad por unos segundos, y Alastor no podía evitar reír ante la ironía de verlo reventar como un televisor mal sintonizado. Pero la risa se apagaba pronto. Porque, aunque lo negara, sabía que Box había escuchado algo. Y peor aún, temía que lo difundiera entre todo el anillo. Con los días libres que tenía su majestad gracias a él, Alastor decidió que no había más excusas. El rey debía tomarse unas vacaciones, y él mismo se encargaría de arrastrarlo si era necesario. Lo encontró revisando por tercera vez una pila de documentos que ya estaban ordenados, archivos perfectamente clasificados gracias a las manos obsesivas del pelirrojo, y, sin mediar palabra, lo tomó del brazo y lo empujó hacia la salida del palacio. Alastor, Majestad, me debe unas vacaciones, declaró con tono triunfal, bastón en mano y sonrisa radiante. Después de todo, yo hice todo el trabajo. Lucifer parpadeó, confundido, antes de sonreír como si acabara de atrapar a un niño travieso en plena travesura. Sus ojos brillaron con ese amarillo juguetón que lo delataba cada vez que se dejaba llevar. Lucifer, aunque no fuera así, respondió en voz baja, con un dejo de ternura inesperada, eres mi mejor amigo. Así que claro que iría contigo. El comentario pilló a Alastor a contrapié. Durante un segundo, sus orejas casi se doblan hacia atrás, pero se recompuso de inmediato, estirando aún más la sonrisa. Alastor, entonces no se diga más, exclamó, es hora de dar una gira por todos tus dominios. Lucifer, divertido y resignado a la vez, chasqueó los dedos apareciendo un portal y dejando pasar al pelirrojo, siguiéndolo como si todo hubiera estado planificado desde siempre. El viaje fue un desastre. En pereza, las miras de visitar un spa que parecía idílico se convirtió en una pesadilla cuando se toparon con el ala de maternidad de Belfegor en cuanto fueron a visitarla en su consulta. Ver incubadoras y cunas desató un nudo en su estómago que apenas pudo ocultar tras una carcajada. En envidia, Leviatán no dejaba de presumir a sus miles de hijos, lo que enfureció tanto a Alastor que los ojos se le transformaron en diales de radio. Lucifer tuvo que sacarlo a toda prisa. El círculo de la lujuria fue peor, la exhibición descarada de alfas y omegas en pleno celo lo revolvió hasta la repulsión. La idea de que eso pudiera ser lo que le faltaba lo hizo sentir enfermo. Saltarse avaricia fue casi una necesidad, Mammon no mantenía las manos quietas, insistiendo en quedarse a solas con él. Gula fue un respiro divertido, con festines interminables, pero al tercer día de fiesta ya estaban exhaustos. La resaca se volvió insoportable cuando despertaron en la misma cama junto a una súcubo inconsciente. Lucifer pegó un grito al comprobar dónde estaban, antes de constatar con alivio que ambos seguían completamente vestidos. Abrió un portal a toda prisa y lo sacó de allí, mientras Alastor se carcajeaba preguntándose cómo habían terminado así. Ira, curiosamente, fue más fácil de soportar. Algunas zonas le recordaban a su vieja Luisiana. Pantanos secos, tierra dura, olores de humo. Por un momento sintió nostalgia. Pero ese respiro pronto trajo consigo la memoria de su madre. Y con ella, casi pudo escucharla en su cabeza mientras le decía, te lo dije. Como si desde el cielo su madre sonriera satisfecha, viendo que al final su hijo sí había sentido el llamado de la maternidad. El pelirrojo cerró los ojos, apretó los labios y negó con fuerza. Alastor, no, no es eso. No puede ser eso. Se aferró a su bastón, sonriendo como si pudiera convencerse a sí mismo. Depresión. Cuando regresaron al orgullo, Alastor ya no tenía fuerzas para seguir negociando consigo mismo. El viaje había sido un desfile de distracciones fallidas. Cada anillo solo había removido más el vacío que intentaba ocultar. Volvió convencido de que pasaría el resto de su eternidad como un omega cualquiera, preso del anhelo desbocado por un cachorro que nunca tendría. El pensamiento lo corroía en silencio, perforando poco a poco las paredes de su mente. Se sentía común. Se encerró en su habitación y, sin darse cuenta, comenzó a anidar. No era su intención, jamás lo habría admitido,
pero sus manos actuaban por sí mismas. Acomodó mantas dentro del armario, doblándolas y ajustándolas como si fueran la base de un refugio secreto. Poco a poco empezó a tomar pequeños objetos de quienes lo rodeaban. Una bufanda de Angel Dust, un pañuelo de Baggy, la pajarita de Husk robada en un descuido. Cosas sin importancia aparente, pero que llenaban los huecos de ese nido improvisado. Y en el centro, se permitió algo más íntimo. Una manta de Charlie y, entre sus brazos, una chaqueta que pertenecía al rey. Así lo encontró Lucifer. El rubio abrió la puerta del armario de par en par y lo vio encogido en medio de aquel caos, abrazando la prenda contra el pecho como si fuera un salvavidas. La escena lo dejó helado. Lucifer, ¿hay algún motivo por el que decidieras empezar a anidar? Preguntó con cautela, casi temiendo la respuesta. El único gesto que recibió fue una almohada volando directo a su rostro. El golpe fue lo bastante fuerte como para hacerlo retroceder. Alastor, sin siquiera levantarse, lo despachó fuera del armario con un portazo de sombras. El silencio volvió a reinar en la habitación. Acurrucado entre las telas, con las orejas caídas y la sonrisa apenas sostenida por costumbre, Alastor apretó más fuerte la chaqueta. Sabía que tarde o temprano tendría que contárselo al rubio, pero aún no estaba listo. Ponerlo en palabras sería como arrancarse la piel, demasiado doloroso, demasiado definitivo. El ángel, sabiendo que algo lo afligía pero sin encontrar aún el espacio cómodo para hablarlo, optó por un recurso antiguo. Era lo mismo que había hecho al inicio de su amistad, cuando cualquier palabra mal dicha podía romper lo que apenas estaban construyendo y sentía la necesidad compulsiva de disculparse, empezó a regalarle pequeñas baratijas otra vez. Claro, si podían llamarse baratijas, a los tesoros que sacaba de las arcas del palacio. Juguetes con intrincados mecanismos que parecían cobrar vida al darles cuerda, esqueletos de pequeños animales perfectamente ordenados y articulados, cortes selectos de carne traídos de contrabando desde la tierra, cualquier cosa que pudiera pensar que pondría de buen humor al Omega. Alastor los aceptaba con su sonrisa habitual, fingiendo ligereza, pero cada objeto encontraba inevitablemente un lugar en su armario nido. Charlie también se mostró encantada de ayudar. Para ella era evidente que algo lo perturbaba, aunque no lograba comprender qué. Organizó salidas improvisadas, ideó pequeños proyectos, lo involucró en planes con los residentes del hotel. Hacía lo posible por mantenerlo ocupado, convencida de que la distracción aliviaría su ánimo. Rosie, siempre insistente, aumentó la frecuencia de sus visitas al hotel. Cuando no podía estar presente, lo llamaba por teléfono, usando aquel viejo aparato de cable que ella misma restauró para asegurarse de que él nunca pudiera ignorar la llamada. Cada día, sin falta, le recordaba que podía contarle lo que fuera, que estaría allí para escucharlo, que no tenía por qué cargar solo con sus problemas. Y aunque todo eso lo reconfortaba, agradeció cada gesto, cada esfuerzo, cada compañía. Alastor comprendió la verdad inevitable, ninguno de ellos podía resolver su problema. Solo él. Ninguna baratija, ningún proyecto, ninguna conversación podía llenar el hueco. El deseo latía dentro de él con la obstinación de un tambor, recordándole lo que ya no podía negar por más tiempo. Alastor acarició con los dedos el nuevo collar dorado con dije de rosas que colgaba de su cuello, uno de los últimos regalos del rey, en un reflejo inconsciente que lo acompañaba desde que le fue otorgado. El metal frío le dio la claridad que necesitaba. No había más escapatorias, no había más distracciones. Aceptación. Si bien había evitado a propósito a Mammon en sus últimos viajes, la vocecita en su cabeza, esa que sonaba demasiado parecida a su madre, no dejaba de recordarle lo mucho que el pecado de la avaricia estaba interesado en él, y que era un alfa que podría proveerlo de todo lo que quisiera si es que Alastor se lo permitiera. La idea le provocaba asco y cierta repulsión primaria, pero también despertó en él un recuerdo que había intentado enterrar. Su vieja obsesión con la teoría de la sangre angelical. Cuando conoció a la princesa por primera vez, había pasado noches enteras devanándose los sesos con un pensamiento casi obsesivo, que mezclarse con la esencia angelical podía ser la clave para evadir la condena de infertilidad que pesaba sobre los omegas pecadores. En aquel entonces, lo había dejado como una especulación, un divertimento intelectual. Pero ahora, con el anhelo latiendo en su vientre, esa teoría brillaba como una posible salida.
Por fin, con los deseos aceptados de manera consciente, Alastor se arrastró fuera de su nido. Se alisó la chaqueta, compuso la sonrisa y dejó que el aire se impregnara de su resolución. El demonio de la radio siempre había conseguido lo que quería. Y si lo que ahora deseaba era un cachorro, por Dios, que lo tendría. Mammon era un alfa con el que jamás se permitiría mezclarse, pero había otros ángeles con los que podía sentirse más cómodo, con quienes un acuerdo sería tolerable. El plan empezaba a tomar forma, aliados a los que tendría que acercarse, secretos que explotar, favores que reclamar. Todo lo que fuera necesario para embarcarse en la aventura prohibida de convertirse en madre. Y su plan empezaría juntándose con su mejor amigo, que ya le debía un favor. Esto lo llevaba, finalmente, a su situación actual. Había invitado a Lucifer a cenar a las 8 en punto, y faltaban apenas unos minutos para que el ángel tocara a su puerta. El corazón del Overlord latía con una cadencia irregular, aunque su sonrisa seguía fija en su rostro. Había dispuesto la mesa en medio de su pantano, frente al estanque de aguas negras que, curiosamente, al rubio parecía gustarle bastante. La superficie reflejaba los destellos rojos de los faroles que había encendido alrededor, creando una atmósfera casi solemne. Cada detalle estaba calculado. La vajilla fina perfectamente alineada, las copas brillantes bajo la luz temblorosa, el carrito con la cena dispuesto a un lado, cubierto por una tapa de acero que guardaba la comida aún caliente. Había cocinado él mismo, eligiendo un menú vegetariano en deferencia al rey, consciente de que cualquier pequeño gesto podía sumar a su causa. Y él mismo era parte de la preparación. Se había puesto un vestido de corte elegante, de tela oscura con detalles que recordaban a las modas de su Luisiana natal, y se había peinado con esmero, dejando que algunos rizos cayeran de manera calculada sobre su frente. Quería que la cena tuviera el tono formal y serio que requería lo que iba a pedir. No podía permitir que su majestad lo confundiera con una de sus bromas, porque sabía que esa sería su primera reacción. Después de todo, se había pasado años proclamando a viva voz que estaba por encima de todas las tradiciones y deseos Omega. Y ahora, esa máscara corría el riesgo de resquebrajarse en cuanto se sentaran frente a frente. Conjuró un espejo frente a sí y lo examinó con ojo crítico. El maquillaje estaba impecable. El delineado realzaba sus ojos rojos, haciéndolos brillar con un fulgor peligroso. Había optado por sombras profundas, como si quisiera que su mirada ardiera desde dentro de una caverna oscura. El vestido que llevaba era más ceñido de lo habitual, marcando la silueta con un descaro que rara vez se permitía, aunque continuaba ocultando todo rastro de su piel que no fuera el rostro o sus garras. Estaba decidido a demostrar que podía ser seductor si se lo proponía, que podía jugar a ser como cualquier Omega que buscara marcar a un alfa o ser marcado a su vez. Y aunque se repitiera que lo suyo era puro teatro, tenía que demostrarle a Lucifer, si era necesario, que podía llevar la representación hasta el final. La jerarquía angelical era diferente, y los caídos, con su sangre intacta, aún eran capaces de marcar a un Omega si éste lo permitía. Respiró hondo. Una vez, 2 veces. Podía hacerlo. El toque en la puerta lo hizo sobresaltarse apenas, aunque su sonrisa no se alteró. Una de sus sombras se deslizó silenciosa hasta la entrada, abrió con la ceremonia de un mayordomo y guió al invitado hasta el estanque donde todo estaba dispuesto. Alastor eligió permanecer de pie, dándole la espalda al rubio mientras el murmullo del agua acompañaba la escena. Esperó el instante exacto, el peso de la mirada de Lucifer recorriéndolo de pies a cabeza. Entonces giró lentamente, cerrando los ojos como si no necesitara ver para dominar el momento. Sus pestañas espesas revolotearon al abrirse, desplegando el misterio con un gesto calculado. Y fue entonces cuando lo escuchó. El rey contuvo el aliento, sorprendido, desarmado por completo. El show había comenzado. Que Lucifer estuviera impresionado era decir poco. El rey lo miraba como si no terminara de reconocerlo, pero Alastor no soltaba prenda. Se mantenía como el perfecto anfitrión, sonriente, correcto, lleno de gestos corteses. Aunque ambos sabían que aquella puesta en escena estaba completamente fuera de la dinámica habitual entre ellos. Hablaron de banalidades al principio, como si nada fuera distinto.
Discutieron sobre los nuevos residentes del hotel, sobre cómo Rosie había conseguido cuantiosas regalías gracias al catálogo que habían armado juntos, sobre trivialidades que no significaban nada, pero que mantenían la conversación en un tono superficial. El ambiente, sin embargo, se tensaba cada vez más. Cuando llegó el postre, un enorme trozo de pastel de manzana con helado de vainilla y cerezas brillando como joyas escarlata, Lucifer ya no pudo contenerse. Soltó los cubiertos con un golpe seco y clavó los ojos en el pelirrojo, que se estaba limpiando los labios con la servilleta, todo modales y delicadeza. Lucifer, ya suéltalo, Al. Su voz cortó el aire, cargada de frustración. Estás usando un maldito vestido y te ves como si fueras a pedirle a Mammon la clave de su cuenta bancaria. Alastor, grosero. La sonrisa de Alastor no se movió ni un centímetro, pero guardó un silencio prolongado, sosteniendo la mirada del rey y dejando que la incertidumbre se espesara como miel. Finalmente, habló con calma. Tengo algo que pedirte. Lucifer suspiró, recostándose en su asiento con gesto resignado. Sabía que el demonio era dramático, pero aquello superaba con creces su histrionismo habitual. Lucifer, dime qué es lo que necesitas, dijo al fin, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mano hizo un gesto que abarcó toda la mesa servida, las luces, el pantano. Sabes que hay muy pocas cosas que te negaría. No creo que todo esto fuera necesario. Alastor, oh, yo creo que sí, querido. El Omega tomó aire, enderezando la espalda, con las orejas ligeramente erguidas y la sonrisa temblando apenas en los bordes. Era el momento. No podía demorarlo más, así que lo soltó de golpe. Quiero un bebé. El silencio cayó como un trueno. El pantano entero pareció contener la respiración. Ni los grillos se atrevieron a romper la quietud. Lucifer olvidó cómo respirar. ¿Qué? Diablos. Alastor no dejó espacio al silencio. Continuó con el discurso que había preparado durante semanas, la voz firme aunque sus manos delataban la tensión al estrujar la servilleta entre los dedos. Alastor, no dejo de pensarlo desde que conocimos a Victoria hace meses. Su tono se quebró apenas, como si confesara un secreto demasiado íntimo. Es como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí. Algo que no puedo apagar. El pelirrojo se obligó a respirar, a mantener el porte, pero sus orejas se agitaron nerviosas. Alastor, durante mi exilio hubo una teoría que no dejó de darme vueltas en la cabeza. Hizo una pausa, buscando sus palabras con precisión quirúrgica. Creo que si un omega pecador se mezcla con un alfa con sangre angelical, es capaz de romper la maldición de la infertilidad. El eco de su voz quedó suspendido en el aire, mezclándose con el croar lejano del pantano. Finalmente levantó la mirada de su regazo. Sus ojos rojos se clavaron en el rey, encontrándose con el rostro desencajado del ángel caído, la boca entreabierta, los ojos temblando como si no hubiera escuchado bien. Alastor sostuvo el silencio un segundo más, antes de sentenciar con resolución. Alastor, si esto es así, ayúdame. Lucifer lo miraba, atónito. Alastor, no estaría pensando en proponerle lo que él creía que estaba pensando, ¿cierto? El corazón le latía con fuerza, y por primera vez en siglos no había palabras que salieran de su boca sin pensar. En el fondo de su mente, la voz de su alfa rugía con un sí, acepto, tan instintivo que le erizó la piel. Pero su razón lo frenaba. No podía dejar que aquello siguiera por ese camino. Necesitaba hacerlo entender. Esto es un compromiso de toda la vida, pensó con urgencia. Ser los mejores amigos no significaba que pudieran mezclar sus destinos de esa manera. ¿Qué pasaría si todo salía mal? Podrían arruinar lo que tenían para siempre, y Lucifer no estaba dispuesto a perderlo. Ya tenía las palabras formadas en la boca, preparado para rechazarlo con la mayor delicadeza posible, cuando Alastor lo interrumpió con la naturalidad más cruel del mundo. Alastor, necesito que me ayudes a conquistar a Paimon. El rey parpadeó. 1, 2 veces. Espera, ¿qué?